Boreal Televisión presenta. Bueno, estamos de regreso en el Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana. Seguimos elevando preces al Señor por la salud de nuestro compañero Danilo Basilio y Jorge, que está en una situación muy delicada de salud, tiene su salud comprometida. Esperamos que la mano de Dios intervenga y haga un milagro. Miren, ayer 1 de diciembre se conmemoró los 200 años o el bicentenario de los que estudiamos en mi generación, conocimos como la independencia efímera, proclamada por José Núñez de Cáceres, catedrático, periodista, político, escritor, militar. Era de todo. Que fue quizás la base, la semilla que se sembró y que terminó de germinar en el 1844 con la separación de Haití. Esa independencia efímera, llamada así por el corto periodo que duró, por causas 2 meses y 1 semana. Sí, por causas que no, o sea, que el momento histórico no le permitió consolidar ese primer intento de constituir una república. Buscó alianza con Bolívar, Bolívar no estaba en eso. Los intentos no tenía un ejército frente a las huestes haitianas, que ya tenían un ejército consolidado a partir de su independencia de Francia. Y bueno, ese intento se frustró. El presidente en marzo nombró una comisión multisectorial encabezada por el ministro o la ministra de Cultura, en este caso, y el director del instituto, el ministro de Educación. Estaba ahí también Katiuska Báez, que es del Instituto de la Academia de la Historia, creo que es también. Bueno, el asunto es que los actos de la conmemoración del bicentenario se circunscribieron a una ofrenda floral, a una reseña in situ de esa conmemoración, y me quedé pensando en lo que podría ser la comisión que se forme, o si no se ha formado por decreto, de la conmemoración y en este caso celebración de la independencia de 1844. Usted dirá, Atahualpa, estamos en el año 2021, faltan todavía 23 años para celebrar eso, quizás nosotros no estemos aquí, pero hechos de esa naturaleza tienen que prepararse con tiempo, con un sentido claro de qué vamos a decirle a la generación que quizás no ha nacido todavía, qué fue la independencia de 1844 frente a el gobierno haitiano, que en 1822 invade a la República Dominicana con la intención de constituir una sola república, constituir Haití en la isla de Santo Domingo completo. Y yo pensando, ¿por qué dentro de ahora que tenemos una tecnología disponible en las escuelas, por qué o la Comisión de Efemérides Patrias, sobre todo el Ministerio de Educación en combinación con
la Comisión de Efemérides Patrias, en combinación con el Instituto Duartiano, en combinación con la Academia de Historia Dominicana y todo lo que es el Ministerio de Cultura, no identifican cada fecha histórica y cada hecho histórico en la República Dominicana para insertarlos, esos hechos y esas fechas, con audiovisuales en las laptops y tabletas que le entregan a los estudiantes. Porque no es lo mismo un profesor pararse en una pizarra, hoy es el día de la independencia efímera proclamada por José Núñez de Cáceres, que tuvo que ver con estas circunstancias y hacer una cosita de quizás 5 minutos, si es que la mencionan en las escuelas. Porque aquí tenemos un problema y es que hemos querido borrar la historia. Aquí preferimos hablar de historia universal. El estudiante dominicano probablemente conoce más historia universal que la propia historia, la historia dominicana, porque aquí borramos parte de la historia por no afectar intereses o porque hay descendientes o porque fulano todavía está ahí. Entonces, ¿por qué no preparar a través de esa Comisión de Efemérides Patrias, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la Academia Dominicana de la Historia, todo el que tenga que ver y aportar para crear documentales cortos, pequeños, o sea, digo pequeños, sí, son pequeños, son cortos, cortometrajes, para que dentro del dispositivo que se le entregan a los estudiantes, que sería la currícula de educación, estén esos cortometrajes, donde de manera clara, ambientada, dramatizada, se le enseña al estudiante de historia, o sea, en la materia de historia, lo que es la historia de la República Dominicana. Y eso no costaría tanto, claro, hay que hacer una producción, pero para eso tenemos la Comisión de Efemérides Patrias, que siempre tengo que destacar el trabajo que hizo al frente de la comisión Juan Daniel Balcácer. Que no debieron removerlo de ahí, ¿eh? Juan Daniel Balcácer se ocupó de recopilar una serie de hechos históricos y también René Fortunato, creo que Silvio Erasme Peña también hizo una serie a través de la Comisión Nacional. El hermano Emilio Erasme Peña. Don Emilio sí. Fue que hizo que duró muchos años con un programa de televisión dedicado a la historia. Bueno, pues don Emilio, que creo que falleció ya hace un tiempo, ¿verdad? Sí. Trabajar ese tema para incluirlo. O sea, vamos a hablar de la independencia efímera de Núñez de Cáceres. Búsquense ahí en la carpeta de historia, ahí ustedes van a encontrar una reseña dramatizada con actores, con todo eso, para que se le grabe al niño o al estudiante ese hecho. Vamos a hablar de la batalla del 30 de marzo. No nos quedemos nada más en una reseña leída de un libro de historia. Recreemos el momento de la batalla del 30 de marzo. ¿Por qué? Tenemos la tecnología. Y se demostró que en la República Dominicana se puede hacer mucho porque, señores, montar un año escolar virtual en apenas 2 o 3 meses, pues fue en 3 o 4 meses que tuvo el Ministerio de Educación para montar la virtualidad y para preparar el programa dramatizado, también con clases virtuales, imágenes y todo eso, nos demuestra a nosotros que somos capaces de hacer ese tipo de trabajo. Y eso nada más habría que insertarlo en los dispositivos. En una carpeta de historia usted va a tener todos esos documentales y se pueden ir actualizando. No tienen que ser todos juntos porque por quizás la capacidad de memoria de los dispositivos, sí, pero se pueden poner. Buena inquietud. Entonces, no es una cosa del otro mundo. Yo no creo que hay que ser un científico de la NASA para usted pensar de esa manera. Es un asunto de tomar iniciativa, que es lo que digo. O sea, cuando usted lo nombra en una posición, usted debe tener claro que debe dejar una huella ahí, dejar algo positivo. Pero aquí
no quiero decir una mala palabra, pero tenemos la desgracia de que ponen al frente de instituciones a gente que va ahí a cobrar un salario. Aquí, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, y lo he dicho siempre, y lo probamos con el gobernador del monumento. El Ministerio de Cultura en Santiago lo que hace es pagarle el salario a los que trabajan fijo en el monumento, pagarle la nómina al teatro y defiéndanse de ahí. Y peor aún, los ingresos que recibe, por ejemplo, el monumento o el teatro por actividades que realiza por iniciativas, tienen que depositarse en la cuenta única del Estado. Y para usted sacar esos recursos de esa cuenta única del Estado, la burocracia hace que se seque la grama y haya que sembrarla de nuevo porque no aparecen 2 pesos para regar una regadera. Porque hay que esperar que de la capital venga el desembolso de ese dinero que puede ser administrado con una cuenta auditada por esas instituciones. Pero aquí no hay esa independencia. Entonces, el Ministerio de Cultura se circunscribe a la capital. Váyanse a los pueblos de la frontera, organicen grupos de poesía coreada, organicen grupos de baile, grupos folclóricos, promuevan programas de música dominicana en las estaciones de radio de la frontera, donde prácticamente la cultura dominicana se ha borrado. ¿Y por qué no usar también o sea, es una sugerencia, tal vez estoy soñando, pero es una sugerencia que hago para que incluyan en los dispositivos que se le entregan a los estudiantes una carpeta con todos los hechos históricos llevado al teatro, llevado a cortometrajes, para que sea más agradable y atractivo y se quede en la psiquis del estudiante. Adelante, Randy. Bueno. Mira, Atahualpa, volviendo a Núñez de Cáceres, lo penoso del caso es que Núñez de Cáceres no está entre los padres de la patria. Es una figura de la historia ahí. Hay que decir que él fue el de la idea de la independencia. Y como tú señalaste, las condiciones del momento y los grupos sociales del momento no respaldaron lo suficiente. Bueno, ahí vinieron los haitianos en 1822 y ocuparon esta parte. Por eso no pudo ir más allá la independencia de él. No es porque la independencia no fuera un hecho claro o él no tuviera el concepto y la preparación necesaria. Y a partir de ahí es que entonces le surge a Duarte la idea de organizar la independencia, pero le costó desde ese 1822 a 1844, 22 años, organizando los distintos grupos que utilizó para definir ideas, salir del país, prepararse, todas esas cosas. Y Núñez de Cáceres, se habla de la independencia efímera casi como un relajo. Le ponía hasta efímera. No, fue una independencia truncada por una invasión de Haití, que duró 22 años, gobernando de manera dictatorial, imponiendo el francés como idioma. La moneda no era tampoco dominicana, eso ocurrió mucho después. Se obligaba a las escuelas a no poner símbolos dominicanos ni nada de eso, y entonces Duarte hizo el papel que conocemos. Es más, para mí Núñez de Cáceres tiene un papel tan importante o más que el de Luperón, porque Luperón participó por pocos días en la Guerra de la Restauración, pero como él sabía leer y escribir, tenía otra formación, le quitó el espacio que se habían ganado los otros generales descalzos, pero que fueron los del Grito de Capotillo. Luperón no estaba en el Grito de Capotillo. Y esos fueron los que vinieron desde el Cerro de Capotillo, en Dajabón, en lo que hoy es Dajabón, a retomar la independencia perdida y hacer un cambio tan profundo en la sociedad que apuntaló el desarrollo económico y social, porque la independencia fue solo una separación, pero esta fue una revolución, la Guerra de la Restauración. Por lo tanto, Núñez de Cáceres lo tienen a un lado. Ahora, respecto a la educación, ¿cuál es el problema de la educación? En eso tenemos que darle un punto a Leonel, que lo visualiza ahora, aunque me hubiera gustado que lo hubiera puesto en práctica cuando él gobernó.
¿Cuál es el problema de la educación? Que estamos tratando de darle con un sistema nuevo solución a una necesidad moderna, a la era digital. Todo lo que tú señalas, Atahualpa, se puede hacer ahora en la era digital. Y ya esa pizarra de un cartón piedra con una pintura verde y una tiza, eso no es un elemento pedagógico ya. Cuando hay pantallas que con respuesta táctil, donde un muchacho, así como juega con un celular y busca lo que sea, en esa pantalla se busca lo que sea, se podría poner cualquier contenido audiovisual producido por nosotros o de la cultura universal, y los estudiantes tuvieran más atención, porque estarían no solo leyendo, estarían viendo y oyendo con movimiento, y su atención fuera fija, y su trabajo fuera a través de tablet que interactúan con la pantalla. Eso es una respuesta educativa al momento, pero usted no hace nada con una escuela, con una pizarra, un borrador, encima dicen borrar, pero como yo soy sureño, bueno, digo borrador, dicen así allá, una tiza, un maestro a mediano formal, digo a medio formal por piropearlo, con permiso de los buenos maestros, que los hay, muy buenos, que son los que más sufren lo que está pasando. Transmitiendo un informe de un libro hecho por un vivo que hace un negociazo a principios de año, y que son páginas en blanco que ya no le dicen nada a una generación que son nativos digitales, que son gente de la época digital, y usted le está dando escuela con cartilla, con papelito y con cosas de eso que a ellos no le dicen nada, cuando la educación debe montarse en el tren de la tecnología para poder captar e interactuar con las generaciones actuales. Entonces el muchacho está más pendiente de que se acabe la clase para ir a buscar lo que quiere en un celular. Y el celular tiene más informaciones que lo que le da la escuela. Lo que pasa es que no lo tiene sistematizado, no es el resultado de una disciplina, eso no está dirigido, no es un programa para aprovechar todas las ventajas de la tecnología para que los muchachos puedan avanzar y prepararse para una etapa donde la tecnología de la información y el conocimiento son rutilantes y cambian cada día y nos ponen al servicio, sobre todo a los estudiantes, de una herramienta que no tuvimos nosotros, que ni siquiera soñábamos. Ese es el problema que está pasando. Por lo tanto, hay una dicotomía, como si fueran por rutas diferentes, entre la educación que debemos dar y la que se está usando. O sea, es como si en la época en estos vehículos que ya no usan llaves, sino un dispositivo que tú le pises el freno, le das y ellos prenden, que no tiene que introducir llaves. Y los vehículos, que es lo que estamos usando, que había que ponerle una manigueta por el frente y darle 2 o 3 vueltas al motor a ver si prendía, y cuando prendía zumbaba al que le daba vuelta a la manigueta. Esa es la diferencia. Y eso miren, buen aporte. Y ya concluyendo, el bien, oigan esta frase, el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Una frase para recordar al señor Adriano Miguel Tejada, ahora que estamos hablando de educación, un hombre que hay que hablar de capacidad en lo que es el periodismo. Él tenía un concepto claro con relación a las réplicas, esas personas que se veían en situaciones escabrosas, difíciles. Entonces él insistía mucho en que había que oír las réplicas, o sea, oír la otra parte. Así que con esto quiero rendir homenaje póstumo de respeto al señor Adriano Miguel Tejada. A ustedes, amigos, gracias por la atención. Les esperamos mañana temprano, en Mañana Boreal, y luego en esta parte de cierre, que es el café con leche de Boreal Televisión. Esperamos que el día sea productivo con la gracia y la bendición de Dios. Hasta mañana. Gracias por la atención. Muy buenos días. Ya nos vemos. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.